Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Hoy, como habrán notado en el título, nos adentramos en un tema que ha sacudido el mundo del espectáculo, un verdadero terremoto mediático, el caso de Demet y Can. Prepárense porque vamos a desmenuzar cada detalle, cada acusación, cada declaración y sobre todo, vamos a intentar comprender la verdad que se esconde detrás de este huracán de rumores y especulaciones. Pero antes de sumergirnos de lleno, quiero agradecerles por estar aquí. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y podamos analizar juntos temas tan relevantes como este. Así que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y me ayuda a seguir trayéndoles contenido fresco, análisis detallados y por supuesto, a mantenerlos al día con las últimas noticias del mundo del entretenimiento. Activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Y ahora sí, vamos al grano. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con la historia, o para quienes hayan estado desconectados del mundo digital, tranquilos, todos necesitamos un respiro, les haré un breve resumen de lo que ha estado sucediendo. La historia comenzó con acusaciones. Acusaciones graves que resonaron como un trueno en la industria. Inicialmente se lanzaron al aire con poca evidencia, pero rápidamente se propagaron, creando un torbellino de debates, especulaciones y, por supuesto, opiniones encontradas en las redes sociales y los medios de comunicación. ¿Los protagonistas de esta polémica? Como ya saben, Demet y Can. Dos nombres que brillan con luz propia en el panorama artístico, dos personalidades que, debido a su trabajo y a sus vidas personales, han sido constantemente observadas y analizadas por el público y los medios. Demet, una actriz con un talento innegable, una carrera en ascenso y una imagen que la ha consolidado como una de las figuras más queridas y admiradas del medio. Su carisma, su profesionalismo y su dedicación la han convertido en un referente para muchos. Y Can, un actor con una trayectoria impresionante, reconocido por su magnetismo, su profesionalismo y, seamos honestos, por su atractivo físico. Su presencia en la pantalla siempre genera expectativas y sus interpretaciones son aclamadas por la crítica. Ambos, por cierto, cuentan con legiones de seguidores, que siguen de cerca cada uno de sus pasos. ¿Pero de qué van estas acusaciones? Básicamente se refieren a señalamientos que sugieren, digamos que comportamientos inapropiados, situaciones delicadas. Acusaciones que ponen en duda la ética y el respeto en el ámbito laboral, acusaciones que, de ser ciertas, tendrían graves consecuencias para la imagen y la reputación de ambos actores. Y como era de esperar, esto desencadenó un caos. Los fans divididos, los medios ávidos de información, y la propia industria, observando con atención, intentando discernir qué postura tomar, esperando el momento oportuno para expresar sus opiniones. Y es aquí donde Demet y Can tomaron una decisión crucial. Ante este panorama, tenían dos opciones: guardar silencio y esperar a que el vendaval amainara, o hablar y dar su versión de los hechos. Y afortunadamente eligieron la segunda opción. ¿Por qué digo afortunadamente? Porque en situaciones como esta, el silencio suele ser interpretado como una confirmación tácita, como una aceptación de las acusaciones, y eso, señoras y señores, es el peor escenario posible. Así que, ¿qué fue lo que dijeron? ¿Qué revelaron? Aquí es donde la situación se torna realmente interesante. No se limitaron a negar las acusaciones de forma genérica, ni a emitir un comunicado prefabricado. No, ellos decidieron enfrentar la situación de frente, a hablar con honestidad, con transparencia, y explicar su versión de los hechos, mostrando su disposición a colaborar en cualquier investigación. Y eso, mis amigos, es algo que merece ser valorado y reconocido. Demet, en sus declaraciones, ha sido muy clara y contundente. Ha negado rotundamente cualquier comportamiento inapropiado, cualquier insinuación que pueda dañar su imagen, su carrera y, sobre todo, su reputación personal. Ha insistido en que su trabajo siempre se ha basado en el respeto, en la profesionalidad y en el trato digno hacia todas las personas con las que ha trabajado. Ha sido enfática al señalar que estas acusaciones son falsas, que son producto de la especulación y que, de alguna manera, buscan perjudicarla y dañar su imagen. Ha manifestado su total disposición a colaborar con las autoridades competentes en caso de que se inicien las investigaciones pertinentes. Can, por su parte, también ha sido muy claro y firme en sus palabras. Ha desmentido categóricamente las acusaciones, argumentando que son infundadas, que carecen de fundamento y de cualquier atisbo de veracidad.
Ha resaltado la importancia de respetar a sus colegas, de mantener una actitud profesional intachable en el set de Grabac y en cualquier ámbito laboral. Ha asegurado que él siempre se ha comportado con ética, con integridad y que jamás ha realizado ningún acto que pueda ser considerado ofensivo, irrespetuoso o que vulnere la dignidad de ninguna persona. Al igual que Demet ha expresado su compromiso con la verdad y su disposición a cooperar con las autoridades en cualquier fase del proceso. Pero ¿cómo ha reaccionado el público, los fans y la opinión pública en general? La verdad es que la respuesta ha sido, como era de esperar, muy variada y diversa. Por un lado, están los fans incondicionales, aquellos que depositan una confianza ciega en Demet y en Can, y que no dudan ni por un segundo de su inocencia. Son los que defienden a sus ídolos a capa y espada, los que argumentan que todo esto es una campaña de desprestigio orquestada, o que simplemente se trata de malentendidos o de interpretaciones erróneas. Son los que claman por la verdad y por la justicia, y que exigen que se ponga fin a esta situación que consideran injusta y dañina. Por otro lado, están aquellos que, sin ser necesariamente detractores, sienten dudas, se ven afectados por las acusaciones y, con todo el derecho del mundo, desean conocer la verdad. Son los que solicitan pruebas, los que exigen respuestas claras y contundentes, y los que esperan pacientemente a que se esclarezca toda esta situación, que consideran confusa y preocupante. Son aquellos que, con cautela, esperan el desarrollo de los acontecimientos y la investigación para formar su propia opinión. Y es aquí donde la credibilidad juega un papel fundamental y determinante. En un mundo como el de la farándula, donde los rumores y las mentiras pueden propagarse con la velocidad de la luz, es muy difícil saber qué creer y qué no creer. ¿Cómo podemos discernir la verdad de la ficción? ¿Cómo podemos saber si Demet y Can están diciendo la verdad? ¿Cómo podemos evaluar la información de manera objetiva? La verdad es que no existe una respuesta fácil, ni una fórmula mágica que nos permita saberlo con certeza absoluta. Pero sí hay elementos que pueden ayudarnos a tomar una decisión, o al menos, a formarnos una opinión con fundamentos y argumentos sólidos. Por ejemplo, la forma en que Demet y Can han manejado la situación desde el principio. Su transparencia, su valentía al dar la cara y hablar abiertamente, su disposición a responder preguntas y a aclarar dudas, todo eso dice mucho de ellos y de su compromiso con la verdad. Porque, como ya les dije, el silencio, en estos casos, puede ser el peor enemigo y la peor estrategia. Otro elemento a considerar es la falta de pruebas concretas y contundentes. Hasta el momento, no se han presentado evidencias sólidas que respalden las acusaciones. No existen testimonios directos, grabaciones, fotografías o documentos que avalen los señalamientos. Todo se basa por ahora en rumores, en especulaciones y en testimonios indirectos, lo cual resta credibilidad a las acusaciones, por más que se insista en ellas. Además, es crucial tener en cuenta el contexto en el que surgen estas acusaciones. ¿Por qué se producen en este momento? ¿Quiénes son los que las están difundiendo? ¿Qué intereses hay detrás de todo esto? ¿Hay algún tipo de resentimiento, de envidia, de conflicto de intereses o de algún otro factor que pueda haber influido en la situación? Todas estas preguntas son importantes porque nos pueden dar pistas sobre la veracidad de las acusaciones y sobre los verdaderos motivos que subyacen tras ellas. Y por último, es fundamental ser conscientes de que todos somos humanos. Todos cometemos errores. Todos podemos equivocarnos. Y a veces las situaciones se malinterpretan, se sacan de contexto o se magnifican. Por eso es importante ser cautos, evitar juicios precipitados y escuchar a todas las partes involucradas. Es esencial analizar la información de manera crítica y objetiva, y luego, sí, formarnos nuestra propia opinión, basada en hechos, en evidencias y en una reflexión profunda y honesta. Pero, ¿qué pasará ahora? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Cómo continuará esta historia? ¿Se iniciarán investigaciones formales? ¿Saldrán a la luz nuevas pruebas o evidencias? ¿Cómo afectará todo esto a la carrera profesional de Demet y Can? Son muchas las preguntas sin respuesta, y el futuro es incierto y, en cierta medida, impredecible. Lo que sí es evidente es que el impacto de todo esto ya se siente. Las redes sociales se han encendido y hierven, los medios de comunicación están pendientes y la opinión pública está dividida y polarizada. Demet y Can, por su parte, tendrán que seguir lidiando con las consecuencias de esta situación, con la presión mediática, con las críticas y con el escrutinio público. Tendrán que demostrar con hechos y con acciones, que son inocentes y que están dispuestos a defender su reputación y su buen nombre.
Y nosotros como espectadores, como fans, como seguidores de sus carreras, tendremos que seguir de cerca esta historia, analizar la información disponible, escuchar a todas las partes involucradas y formarnos nuestra propia opinión, basada en la razón y en la empatía. Debemos ser críticos pero también comprensivos. Debemos recordar que detrás de cada nombre, de cada fama y de cada éxito, hay una persona, un ser humano con sentimientos, con miedos y con anhelos. Y que al final del día, todos merecemos respeto y la oportunidad de ser escuchados, de ser comprendidos y de que se nos haga justicia. Así que por ahora, lo único que podemos hacer es esperar. Esperar a que la verdad salga a la luz, a que se esclarezcan los hechos, a que se desvelen las motivaciones y los propósitos de todos los involucrados. Esperar a que Demet y Can puedan seguir adelante con sus vidas y con sus carreras, que puedan recuperar la tranquilidad y la paz que merecen. En definitiva, lo que está claro es que esta situación es compleja, delicada y merece toda nuestra atención y nuestro respeto. Es importante ser cautos, no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones, y esperar a tener más información y evidencias antes de emitir juicios precipitados y definitivos. La verdad siempre se abre paso, tarde o temprano, y será entonces cuando podamos saber qué ocurrió realmente, qué responsabilidades existen y cómo se resolverá esta compleja situación. Es fundamental ser conscientes de que este tipo de situaciones pueden tener un impacto devastador en la vida de las personas, tanto a nivel personal como profesional. Por eso es importante ser empáticos, tratar el tema con delicadeza y evitar la difusión de información falsa o sensacionalista que pueda dañar aún más a los involucrados. Debemos recordar que en este tipo de casos, el juicio público puede ser tan perjudicial como la propia acusación. Por eso es importante mantener una actitud reflexiva, evitar la polarización y fomentar el diálogo respetuoso y constructivo. Y ahora, me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué piensan sobre todo esto? ¿Creen en las acusaciones? ¿Confían en Demet y Can? ¿Qué expectativas tienen sobre el futuro de esta historia? Me encantaría leer sus comentarios, sus opiniones y sus reflexiones. Compartan sus puntos de vista, debatan con respeto y recuerden que la información es poder, pero la empatía y el respeto son aún más importantes. Es fundamental que recordemos que en un mundo cada vez más conectado y mediático, las noticias y los rumores pueden extenderse rápidamente y generar un gran impacto en la vida de las personas. Por eso es crucial que nos mantengamos informados, que seamos críticos con la información que recibimos y que evitemos contribuir a la difusión de noticias falsas o sensacionalistas. Además, es importante que fomentemos una cultura de respeto y de igualdad, en la que se condenen los comportamientos inapropiados y se proteja la dignidad de todas las personas. Debemos recordar que todos tenemos derecho a un trato justo y respetuoso, y que la discriminación, el acoso y la violencia no tienen cabida en nuestra sociedad. En este contexto es fundamental que las autoridades competentes lleven a cabo una investigación exhaustiva y transparente para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades. Es importante que se respeten los derechos de todas las partes involucradas y que se garantice un proceso justo y equitativo. Asimismo, es crucial que los medios de comunicación actúen con responsabilidad y profesionalismo, evitando la difusión de información falsa o sensacionalista que pueda perjudicar a los involucrados. Deben priorizar la verdad, la objetividad y la ética periodística, y evitar caer en el morbo y la especulación. Y finalmente es importante que la sociedad en general reflexione sobre este tipo de situaciones y que tome conciencia de la importancia de la prevención y de la educación. Debemos promover una cultura de respeto, de igualdad y de tolerancia, en la que se condenen los comportamientos inapropiados y se proteja la dignidad de todas las personas. En este sentido, es fundamental que se fomenten los valores de la honestidad, la integridad, la empatía y el respeto mutuo. Debemos educar a las nuevas generaciones en la importancia de estos valores y promover una cultura de inclusión y de diversidad. Es importante que recordemos que todos podemos cometer errores y que todos tenemos derecho a una segunda oportunidad. Debemos ser compasivos y comprensivos con los demás, y evitar juzgar y condenar a las personas de manera precipitada. En definitiva, el caso de Demet y Can es un claro ejemplo de la complejidad y de la delicadeza de las relaciones humanas en el ámbito laboral y en la sociedad en general. Es una situación que nos invita a reflexionar sobre la importancia del respeto, de la ética, de la transparencia y de la responsabilidad en todos los ámbitos de nuestra vida. Es un momento en el que debemos mantener la calma, la prudencia y la objetividad. Es un momento en el que debemos ser críticos con la información que
Y vimos y evitar caer en la manipulación y en la desinformación. Es un momento en el que debemos apoyar a las víctimas y a los que han sido injustamente acusados. Es un momento en el que debemos promover la verdad, la justicia y la igualdad. Es un momento en el que debemos ser humanos. Y bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya parecido interesante e informativo y que les haya ayudado a entender un poco mejor la situación de Demet y Can. Recuerden que este es un tema delicado y que debemos tratarlo con respeto y con prudencia. Muchísimas gracias por ver el vídeo. No olviden dejar un like si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para mí. Y como siempre los espero en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao.